Algo sucede, una voz interior, un silencio. ¿Has notado quizá un cansancio peculiar, una sensación de vacío que te invade después de haber intentado explicar lo inexplicable, de haber vertido tu corazón en un mar de incomprensión? ¿Has sentido cómo tu energía vital se disipa, como el agua que se escurre entre los dedos, al intentar que otros capten la profundidad de tus visiones, de tus verdades más íntimas? O quizá te has encontrado enredado en discusiones estériles, donde las palabras se convierten en armas, no en puentes, y al final solo queda el eco hueco de un debate sin sentido. Si esto te resuena, si esa sensación de desgaste te es familiar, no estás solo. Es una experiencia profundamente humana, vivida por muchos buscadores a lo largo de la historia. En un mundo que nos incita constantemente a hablar, a opinar, a llenar cada pausa con ruido, nos encontramos atrapados en una paradoja. Se nos enseña que la comunicación es la clave, que el silencio es una debilidad, una ausencia. Pero, ¿qué sucede cuando este torrente incesante de palabras nos agota? Cuando vaciamos nuestra esencia en un intento inútil de ser comprendidos, o peor aún, de convencer. Aquí es donde comienza nuestra exploración. Aquí es donde nos atrevemos a mirar más allá del ruido superficial, hacia la quietud que esconde su propio poder. Imagina por un momento que la verdadera maestría no reside en la elocuencia de tu discurso, sino en la sabiduría de tu pausa. Imagina que la clave para la autoridad personal, para la paz interior y para una conexión auténtica con el mundo y contigo mismo se encuentra, paradójicamente, en el arte de callar. ¿Podría ser que el silencio, lejos de ser una carencia, sea el umbral hacia una forma más profunda y potente de ser y de comunicar? Hemos sido condicionados a creer que el silencio es algo que debe llenarse, un vacío incómodo que se combate con sonidos. Pero te invito a ver el silencio no como una ausencia, sino como un lienzo en blanco, como la tierra fértil de un jardín esperando la semilla adecuada. Y aquí es donde descubrimos el primer umbral, la primera llave de este arte, el silencio del discernimiento. Este primer umbral nos enseña a reconocer cuándo nuestras palabras son fútiles. Piensa en el jardinero experimentado. Él no planta semillas en cualquier suelo ni en cualquier momento. Sabe cuándo la tierra está lista, cuándo el clima es propicio. De la misma manera, el silencio del discernimiento nos invita a observar el terreno de la conversación, a sentir la energía del otro antes de derramar nuestras verdades. ¿Has notado la futilidad de explicar un atardecer a quien solo ve la hora en el reloj? Es una batalla perdida, una energía que se desvanece sin dejar rastro. A veces, la sabiduría ancestral nos susurra sobre esto. Recuerda la parábola de Jesús sobre no echar perlas a los cerdos. No se trata de un juicio sobre el otro, sino de una profunda sabiduría sobre la economía de tu propia alma. Tus perlas, tus verdades, tus visiones son preciosas. No merecen ser lanzadas a un terreno donde serán pisoteadas y no apreciadas. Es un acto de autoconservación, de respeto por la chispa divina que llevas dentro. Y aquí es donde la mayoría de nosotros falla, por el miedo a ser juzgados como callados o distantes. La sociedad con su prisa y su ruido nos ha convencido de que debemos tener una respuesta para todo, que el silencio es una señal de ignorancia o de falta de opinión. Nos presiona a justificar nuestra existencia a través de un constante parloteo. Pero la verdad es que el sabio no habla por hablar. El sabio elige sus palabras con la misma meticulosidad con la que un escultor selecciona su cincel. Y a veces, el cincel más poderoso es la ausencia de sonido, la pausa que permite que la forma emerja. Pero aquí es donde se vuelve interesante. El silencio del discernimiento no es un acto de retirada por miedo, sino de presencia consciente. Es la elección de retener tu energía, de no diluir tu esencia en explicaciones que no serán recibidas. Es una forma de honrar tu verdad, no forzándola, sino permitiéndole residir en la quietud hasta que encuentre un eco. Una vez, conocí a una mujer que tras años de intentar convencer a su familia de sus nuevas perspectivas, decidió simplemente vivir su verdad en silencio. Al principio, hubo resistencia, incluso burla, pero con el tiempo, su autenticidad silenciosa se volvió más elocuente que cualquier discurso.
Y aquí es lo que sucede. Cuando dejas de luchar por ser escuchado, cuando dejas de intentar llenar cada espacio con tu voz, creas un vacío que paradójicamente puede atraer la atención de aquellos que sí están listos para escuchar. Es como un manantial que brota silenciosamente en el desierto. Su presencia es su propia llamada. Pero antes de que podamos dominar esta primera clave, debemos entender que hay un segundo umbral, aún más profundo, que nos espera. Ahora pasemos al segundo umbral, el silencio de la presencia. Este es un silencio diferente, uno que no solo retiene, sino que escucha activamente. Vivimos en una cacofonía constante, no solo de ruidos externos, sino de monólogos internos. Estamos tan ocupados formulando nuestra próxima respuesta, nuestro próximo argumento, que rara vez escuchamos de verdad. ¿Te has dado cuenta de que a veces las personas no buscan una solución, sino simplemente ser escuchadas, ser vistas en su dolor o en su alegría? La sabiduría ancestral nos enseña que escuchar es un acto sagrado. En muchas tradiciones, el silencio del maestro no es una señal de vacío, sino de plenitud, de una escucha tan profunda que permite que la verdad del estudiante emerja por sí misma. Imagina una conversación donde tu única tarea es escuchar, sin juicio, sin la necesidad de interponer tu propia narrativa. Esto no es fácil, requiere una disciplina mental, un aquietamiento del ego que siempre quiere ser el protagonista. En nuestra cultura, a menudo confundimos escuchar con esperar nuestro turno para hablar. Interrumpimos, completamos frases, ofrecemos consejos no solicitados, todo bajo la ilusión de estar conectando. Pero la verdadera conexión nace de un espacio de no intervención, de una entrega total al momento presente. Es un acto de amor radical hacia el otro y hacia uno mismo, porque al silenciar el ruido externo, silencias también la crítica y la prisa interna. Es un eco de la antigua práctica de la meditación, donde el objetivo no es vaciar la mente, sino observarla sin apego, sin juicio. Y aquí es donde este umbral se vuelve relevante para ti. Cuando ofreces el silencio de tu presencia, no solo permites que el otro se exprese plenamente, sino que también abres un espacio para escuchar tu propia voz interior. En el bullicio de la vida moderna, rara vez nos damos permiso para simplemente ser, para sentir lo que necesitamos sentir sin la necesidad de etiquetarlo o solucionarlo de inmediato. Este silencio es un bálsamo para el alma, un refugio donde la autenticidad puede florecer. Observa lo que ocurre cuando realmente escuchas. Las personas se abren, las barreras caen, las verdades más profundas comienzan a emerger, no porque las hayas extraído con preguntas, sino que has creado un santuario de escucha. Es como el río caudaloso del que hablamos al principio, que talla su camino en silencio. No necesita gritar para moldear el paisaje. Su persistencia silenciosa es su poder. Pero hay algo más. Hay un tercer umbral, un silencio que es pura autoridad y poder, que nos espera más allá de esta escucha profunda. Aquí está lo que sucede a continuación. El tercer umbral es el silencio del poder, el silencio de la autoridad. Este no es un silencio de timidez o de indecisión, sino un silencio que emana de una profunda autoconciencia, de una conexión inquebrantable con tu propia verdad. Es el silencio del sabio, que no necesita demostrar nada, que no se siente obligado a justificar su existencia o sus elecciones. Piensa en el líder carismático, que en medio de una crisis no se apresura a hablar, sino que se toma un momento, un respiro, antes de emitir una palabra. Ese silencio no es una debilidad, es una señal de control, de ponderación, de una presencia que calma la tormenta antes de ofrecer dirección. Es el silencio de quien sabe qué. Observa un patrón. A menudo, la verdadera voz reside en el silencio. ¿Has notado cómo tus palabras a veces se desvanecen en el aire sin eco? Algo profundo está emergiendo en la quietud, un poder olvidado. ¿Has sentido quizás un cansancio peculiar, una sensación de vacío que te invade después de haber intentado explicar lo inexplicable, de haber vertido tu corazón en un mar de incomprensión?
¿Has sentido cómo tu energía vital se disipa como el agua que se escurre entre los dedos al intentar que otros capten la profundidad de tus visiones, de tus verdades más íntimas? O quizás te has encontrado enredado en discusiones estériles, donde las palabras se convierten en armas, no en puentes, y al final solo queda el eco hueco de un debate sin sentido. Si esto te resuena, si esa sensación de desgaste te es familiar, no estás solo. Es una experiencia profundamente humana, vivida por muchos buscadores a lo largo de la historia. Como el río caudaloso que talla su camino en silencio, muchos han navegado estas aguas turbulentas, descubriendo que la fuerza no siempre reside en el estruendo. En un mundo que nos incita constantemente a hablar, a opinar, a llenar cada pausa con ruido, nos encontramos en una paradoja. Se nos enseña que la comunicación es la clave, que el silencio es una debilidad, una ausencia. Pero, ¿qué sucede cuando este torrente incesante de palabras nos agota, cuando vaciamos nuestra esencia en un intento inútil de ser comprendidos o, peor aún, de convencer? Aquí es donde comienza nuestra exploración. Aquí es donde nos atrevemos a mirar más allá del ruido superficial, hacia la quietud que esconde su propio poder. Imagina por un momento que la verdadera maestría no reside en la elocuencia de tu discurso, sino en la sabiduría de tu pausa. Imagina que la clave para la autoridad personal, para la paz interior y para una conexión auténtica con el mundo y contigo mismo se encuentra, paradójicamente, en el arte de callar. Podría ser que el silencio, lejos de ser una carencia, sea el umbral hacia una forma más profunda y potente de ser y de comunicar. Sí, lo es. Una puerta se abre, un camino se revela. Hemos sido condicionados a creer que el silencio es algo que debe llenarse, un vacío incómodo que se combate con sonidos. Pero te invito a ver el silencio no como una ausencia, sino como un lienzo en blanco, como la tierra fértil de un jardín esperando la semilla adecuada. Aquí es donde descubrimos el primer umbral, la primera llave de este arte, el silencio del discernimiento. Este primer umbral nos enseña a reconocer cuando nuestras palabras son fútiles. Piensa en el jardinero experimentado. Él no planta semillas en cualquier suelo ni en cualquier momento. Sabe cuándo la tierra está lista, cuando el clima es propicio. De la misma manera, el silencio del discernimiento nos invita a observar el terreno de la conversación, a sentir la energía del otro antes de derramar nuestras verdades. ¿Has notado la futilidad de explicar un atardecer a quien solo ve la hora en el reloj? Es una batalla perdida, una energía que se desvanece sin dejar rastro. La sabiduría ancestral nos susurra sobre esto. Recuerda la parábola de Jesús sobre no echar perlas a los cerdos. No se trata de un juicio sobre el otro, sino de una profunda sabiduría sobre la economía de tu propia alma. Tus perlas, tus verdades, tus visiones son preciosas. No merecen ser lanzadas a un terreno donde serán pisoteadas y no apreciadas. Es un acto de autoconservación, de respeto por la chispa divina que llevas dentro. Aquí es donde la mayoría de nosotros falla, por el miedo a ser juzgados como callados o distantes. La sociedad, con su prisa y su ruido, nos ha convencido de que debemos tener una respuesta para todo, que el silencio es una señal de ignorancia o de falta de opinión. Nos presiona a justificar nuestra existencia a través de un constante parloteo. Pero la verdad es que el sabio no habla por hablar. El sabio elige sus palabras con la misma meticulosidad con la que un escultor selecciona su cincel. A menudo, el cincel más poderoso es la ausencia de sonido, la pausa que permite que la forma emerja. Pero aquí es donde se vuelve interesante. El silencio del discernimiento no es un acto de retirada por miedo, sino de presencia consciente. Es la elección de retener tu energía, de no diluir tu esencia en explicaciones que no serán recibidas. Es el silencio de quien sabe que su valor es interno, es inquebrantable, es la quietud que precede a la acción significativa, la calma antes de que la mariposa emerja del capullo, no por la fuerza, sino por la maduración interna. ¿Has notado cómo ciertas personas, sin decir una palabra, llenan una habitación con su presencia? No es arrogancia, no es una pose, es una resonancia, un eco de su verdad que se propaga sin necesidad de sonido.
Este tipo de silencio es un ancla, un faro en la tormenta del ruido constante. En el pasado, los grandes maestros y líderes no siempre eran los más elocuentes, sino aquellos cuya quietud transmitía una autoridad innegable. Piensa en la imagen de un viejo roble. No grita su antigüedad, no alardea de sus raíces, simplemente se ergue, inmóvil, testigo silencioso de los siglos, y en esa quietud reside su majestuosidad. Y aquí es donde este silencio se vuelve transformador para ti. Este silencio del poder no se cultiva con técnicas externas, sino con un trabajo interno de autoaceptación y autoconocimiento. Es la conclusión lógica de los dos umbrales anteriores. El discernimiento te enseña cuándo callar, la presencia te enseña a escuchar y el poder te enseña a ser. Es la confianza serena de saber quién eres, más allá de los roles, las expectativas o las etiquetas. Cuando te has explorado en la profundidad de tu propio ser, cuando has hecho las paces con tus luces y tus sombras, el silencio se convierte en tu mayor aliado. Te libera de la necesidad de convencer, de justificar, de explicar. Te permite simplemente ser y en ese ser tu auténtica voz florece paradójicamente a través de la no voz. Pero aquí es donde la mayoría de las personas tropieza. Nos han enseñado que para tener poder debemos ser ruidosos, asertivos, siempre visibles. El mundo aplaude al que habla más alto, al que ocupa más espacio. Pero este es un poder superficial, un eco hueco que se desvanece con el siguiente clamor. El verdadero poder, el que reside en el silencio, no busca el aplauso, no necesita la validación. Es una energía sutil pero inmensa, como la corriente profunda de un río, invisible pero capaz de mover montañas. No es un poder sobre los demás, sino un poder que emana de ti, que te permite ser el autor de tu propia existencia sin pedir permiso. Y aquí es lo que ocurre cuando abrazas este silencio. Al principio puede que haya incomodidad. El entorno, acostumbrado a tu parloteo o a tu necesidad de llenar los vacíos, podría sentirse desorientado. Podrían interpretarlo como desinterés, como frialdad. Pero watch what occurs next. Con el tiempo, tu silencio comienza a hablar un idioma diferente, un idioma de respeto, de integridad, de una autoridad tranquila que no necesita imponerse. Los que están listos para escuchar, los que buscan algo más allá del ruido superficial, se sentirán atraídos por tu quietud. Reconocerán la profundidad que reside en tus pausas, la sabiduría en tu mirada. Una vez conocí a un anciano en un pueblo remoto. No era un orador, de hecho, apenas hablaba. Pero cuando se sentaba, todos en la plaza guardaban un silencio reverente. Su sola presencia era una lección. No ofrecía consejos a menos que se le pidieran, y aún así, sus palabras eran pocas, precisas, como gotas de agua en el desierto. Y aquí es donde su sabiduría se vuelve relevante para ti. Su poder no era lo que decía, sino lo que no necesitaba decir. Ahora, ¿cómo se integra todo esto en tu propia vida? Este camino no es para el débil, sino para el valiente. Requiere la audacia de desaprender años de condicionamiento, de desafiar la noción de que el valor se mide por el volumen de tu voz. Requiere la voluntad de sentarte con la incomodidad del silencio, tanto el tuyo como el de los demás, y confiar en que algo más profundo está sucediendo. Es un acto de fe en tu propia esencia, en la creencia de que tu verdad es lo suficientemente potente como para resonar sin la necesidad de ser impuesta. Pero antes de que podamos ir más allá, entiende esto. Este silencio del poder no es una herramienta para manipular, ni una estrategia para ganar debates. Es una forma de ser, una expresión de tu autenticidad más elevada. Es un regalo que te das a ti mismo. El permiso para retirarte del escenario cuando la obra no es tuya, para conservar tu energía cuando las palabras son inútiles, para escuchar cuando el mundo necesita un oído. Es el capullo en el que te transformas, donde la oruga, en su quietud, se convierte en la mariposa que extiende sus alas. Y aquí es donde el contrato con el oyente se cumple. Recuperar tu voz a menudo significa comprender cuándo retenerla. Cultivar esta autenticidad no significa que nunca hablarás. Al contrario, significa que cuando hables, tus palabras tendrán el peso, la resonancia y la verdad que solo pueden nacer de un espacio de profunda quietud y autoconciencia. Imagina tus palabras como flechas. El silencio es el arco que las tensa, dándoles la fuerza y la dirección necesarias para alcanzar su blanco. Sin la tensión del arco, la flecha cae sin rumbo.
Ahora, este arte de callar, esta maestría del silencio, no es un destino al que se llega de una vez. Es un viaje, una práctica diaria de observar, discernir y elegir. Es un recordatorio constante de que no tienes que participar en cada discusión, que no tienes que justificar cada decisión, que no tienes que llenar cada silencio incómodo. Permítete ese espacio, permítete ser. Si sientes esa profunda resonancia con la necesidad de preservar tu energía, de honrar tus verdades, de encontrar tu autoridad en la quietud, entonces escúchala. Y aquí es donde se prepara la reversión. La mayoría cree que la acción es el grito, la palabra. Pero, ¿y si la acción más revolucionaria, la más potente, la que verdaderamente transforma, fuera un acto de profunda quietud? ¿Y si el cambio más significativo no comenzara con un estruendo, sino con un susurro? O mejor aún, con la ausencia total de sonido, un silencio tan profundo que el universo mismo se inclina para escuchar? Sí, absolutamente. Esa acción más revolucionaria, la más potente, la que verdaderamente transforma, es un acto de profunda quietud. El cambio más significativo no comienza con un estruendo, sino con un susurro, o mejor aún, con la ausencia total de sonido. Un silencio tan profundo que el universo mismo se inclina para escuchar. Aquí reside una verdad liberadora. No necesitas gritar para ser escuchado, ni luchar para ser visto. Tu poder no se mide por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu presencia, cultivada en la quietud. Imagina la mariposa. Antes de desplegar sus alas en un vuelo majestuoso, pasa por la crisálida. Este no es un lugar de debilidad, sino de intensa transformación. En esa quietud, en ese aparente silencio exterior, la oruga se disuelve por completo. Se convierte en potencial puro para reorganizarse en una nueva forma. La mariposa no fuerza su salida. Emerge cuando la transformación interna está completa, cuando su nueva estructura es fuerza para volar. Es un proceso de entrega y fe en la sabiduría inherente de su ser. Y aquí es donde esta metáfora se vuelve tuya. Tu silencio, esa pausa intencionada, es tu crisálida. Es el espacio sagrado donde te disuelves de expectativas ajenas, de la necesidad de complacer, de la urgencia de justificar. Es donde tu ser más auténtico se gesta, libre de las presiones del ruido externo. En esa quietud, tus verdades se consolidan, tu autoridad se enraiza, tu voz se clarifica, no para ser más ruidosa, sino para ser más verdadera. Ahora, este no es un camino de aislamiento, sino de conexión auténtica. Cuando emerges de tu crisálida, tus interacciones con el mundo cambian. Ya no buscas validación externa, ya no te agotas en debates estériles. Tus palabras, cuando decides pronunciarlas, llevan el peso de la experiencia, la resonancia y la claridad de la intención. Se convierten en puentes, no en barreras. Son semillas plantadas en tierra fértil, no perlas arrojadas al viento. Y aquí es lo que sucede. El mundo, acostumbrado al clamor, al principio puede no entender. Pero con el tiempo, tu autenticidad silenciosa, tu autoridad tranquila, la sabiduría que emana de tu quietud, se volverán innegables. Aquellos que buscan una verdad más profunda, cansados del ruido, se sentirán atraídos por tu presencia, como el viajero sediento por el manantial en el desierto. Tu vida misma se convierte en un testimonio silencioso, una melodía que se escucha no con los oídos, sino con el alma. El verdadero poder no reside en lo que gritas, sino en la inconmensurable profundidad de lo que no necesitas decir. Es la maestría de un corazón que ha encontrado su propio ritmo, una mente que ha abrazado su propia quietud. Es la promesa de una existencia donde cada palabra cuenta, porque ha sido forjada en el crisol del silencio. Permítete ser ese espacio, permítete la quietud. Si sientes el llamado a honrar tu energía, a cultivar tu autoridad desde un lugar de serena fortaleza, escúchalo. Porque el universo no te pide que grites tu existencia, sino que la vivas con tal resonancia que el mundo entero se incline para escuchar tu silencio. Sí, absolutamente. Esa acción más revolucionaria, la que verdaderamente transforma, es un acto de profunda quietud. El cambio más significativo no comienza con un estruendo, sino con la ausencia total de sonido, un silencio tan profundo que el universo mismo se inclina para escuchar.
Aquí reside una verdad liberadora. No necesitas gritar para ser escuchado, ni luchar para ser visto. Tu poder no se mide por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu presencia, cultivada en la quietud. Imagina la mariposa. Antes de desplegar sus alas en un vuelo majestuoso, pasa por la crisálida. Este no es un lugar de debilidad, sino de intensa transformación. En esa quietud, en ese aparente silencio exterior, la oruga se disuelve por completo. Se convierte en potencial puro para reorganizarse. La mariposa emerge cuando la transformación interna está completa, cuando su nueva estructura es fuerte para volar. Es un proceso de entrega y fe en la sabiduría inherente de su ser. Y aquí es donde esta metáfora se vuelve tuya. Tu silencio, esa pausa intencionada, es tu crisálida. Es el espacio sagrado donde te disuelves de expectativas ajenas, de la necesidad de complacer, de la urgencia de justificar. Es donde tu ser más auténtico se gesta, libre de las presiones del ruido externo. En esa quietud, tus verdades se consolidan, tu autoridad se enraiza, tu voz se clarifica, no para ser más ruidosa, sino para ser más verdadera. Ahora, este no es un camino de aislamiento, sino de conexión auténtica. Cuando emerges de tu crisálida, tus interacciones con el mundo cambian. Ya no buscas validación externa, ya no te agotas en debates estériles. Tus palabras, cuando decides pronunciarlas, llevan el peso de la experiencia, la resonancia de la verdad y la claridad de la intención. Se convierten en puentes, no en barreras. Son semillas plantadas en tierra fértil, no perlas arrojadas al viento. Y aquí es lo que sucede. El mundo, acostumbrado al clamor, al principio, puede no entender. Pero con el tiempo, tu autenticidad silenciosa, tu autoridad tranquila, la sabiduría que emana de tu quietud, se volverán innegables. Aquellos que buscan una verdad más profunda, cansados del ruido, se sentirán atraídos por tu presencia, como el viajero sediento por el manantial en el desierto. Tu vida misma se convierte en un testimonio silencioso, una melodía que se escucha no con los oídos, sino con el alma. El verdadero poder no reside en lo que gritas, sino en la inconmensurable profundidad de lo que no necesitas decir. Es la maestría de un corazón que ha encontrado su propio ritmo, una mente que ha abrazado su propia quietud. Es la promesa de una existencia donde cada palabra cuenta porque ha sido forjada en el crisol del silencio. Permítete ser ese espacio, permítete la quietud. Si sientes el llamado a honrar tu energía, a cultivar tu autoridad desde un lugar de serena fortaleza, escúchalo. Porque el universo no te pide que grites tu existencia, sino que la vivas con tal resonancia que el mundo entero se incline para escuchar tu silencio.